Bien, la idea de hoy es, bueno, un poco retomar algunas cuestiones que vimos en la clase anterior, ¿sí? Completar algunas cuestiones que nos hayan quedado en el tintero con respecto a la parte conceptual que hace a la programación. Ver un poquito más a fondo algunas cuestiones que tienen que ver con cómo elaborar un algoritmo para un programa, ¿sí? Y ya empezar a trabajar con cuestiones que tienen que ver con variables, tipo de datos. También la idea de hoy es empezar a trabajar con problemas, ¿sí? A desarrollar problemas y a resolver problemas con Python y en Python. Bueno, otra cuestión también a tener en cuenta antes de arrancar de lleno, recordar, está la página web, ¿sí? El sitio web, mejor dicho, que tenemos para el curso, ¿sí? Ahí pueden ver, ya les subí el video de la primera clase, para los que no pudieron venir, o mejor dicho, estar en la clase que vimos el martes. Bueno, acá pueden acceder al video, ¿sí? Bien, bueno, entonces como les decía, el sitio web, ahí ya está, ya tienen disponible el video de la primera clase para los que no pudieron estar, y en todo caso, para los que sí estuvieron, pueden volver a reverla. Obviamente la clase está editada, así que no están todos los cortes que estuvimos, ¿sí? En todo caso la pueden ver un poco más cómodo, por así decirlo. Después, también tienen disponible, ¿sí?, lo que son las presentaciones, ¿sí? Está la presentación que utilizamos para la primera clase. Ahí también la pueden ver. En la parte, bueno, apuntes, todavía no terminé de armar bien los apuntes, pero lo antes posible ya voy a cargar los apuntes de todo lo que estuvimos viendo, tanto la clase anterior como esta clase. La idea también es subir los códigos que vayamos desarrollando y que vayamos haciendo durante las clases, y la guía de ejercicio, que ahí sí ya está cargada lo que es la guía 1 con problemas, ¿sí?, para ir resolviendo en base a lo que ya vimos y sobre todo lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Ahí ya van a tener una, que son todos problemas, que la idea también es que las vayamos trabajando en las clases, ¿sí? Con cualquier cuestión que les surja, ¿sí?, la vamos a ir viendo. La idea es que vean estos problemas, los analicen, los piensen, traten de resolverlo. Si no pueden, bueno, los vamos a ir viendo. Esa es un poco la idea, ¿sí?, en la parte de ejercicio. Entonces, no se olviden de ir revisando el sitio, y la idea es ir manteniéndolo actualizado conforme vayan pasando las clases, ¿sí? Bien. Entonces, dicho esto, como les decía, retomar algunas cuestiones conceptuales hoy, y sobre todo, lo más importante, empezar a ver lo que son variables, tipo de datos, y empezar a ejercitarnos con los primeros problemas a resolver con Python, ¿sí?
como para después eventualmente retomar con un cierre en lo que tiene que ver a lo que es la programación estructurada y funcional. Bien, como para arrancar, me parece que sería interesante, en principio, por ahí hablar de lo que son una serie de principios o conceptos que es importante que tengamos en cuenta a la hora de tratar de hacer un programa, de escribir un código, ¿sí? De desarrollar una aplicación, que tiene que ver con 4 términos básicos, ¿sí? Que son los que ven ahí: funcional, correcto, óptimo y eficiente, que son 3 términos que muchas veces se utilizan de manera indistinta, pero que si hilamos fino, no quieren decir lo mismo, más allá que a veces se trate de decir lo mismo usando esos términos, pero que no tiene, no son o no dan cuenta de una misma cuestión. En principio, ¿sí? Una vez que nosotros escribimos un código y desarrollamos un programa, y está bien y funciona, justamente partimos de que logramos generar un programa, una aplicación que es funcional, funciona. Que no necesariamente el hecho de que funcione quiere decir que sea correcto. ¿Por qué? Porque puede que nosotros hagamos una aplicación que es funcional, pero que el resultado que se obtiene, el resultado que se obtiene en esa aplicación, en ese programa, no necesariamente es el resultado con el que nosotros pensamos y desarrollamos ese programa. O sea, no es correcto. Para que algo sea funcional y correcto, se trata de que no solamente funcione, sino que a su vez el resultado que se espera de ese programa sea efectivamente el que queremos. ¿Sí? Entonces, como bien vemos acá, una cosa va llevando a la otra. O sea, obviamente, lo primero que necesitamos es que funcione. Una vez que funciona, tenemos que llegar a que el resultado que obtenemos sea efectivamente el resultado que estábamos esperando. Ahora bien, aún habiendo llegado al resultado esperado, tenemos que empezar a analizar si se llega a ese resultado, digamos, de buena forma, ¿sí? Si no es un resultado forzado, como se suele decir, sino que sea de buena forma, que sea en estado óptimo. ¿Sí? Entonces, llega el resultado correcto y a su vez ese resultado no fue por medio de un proceso forzado, sino que fue a través de un proceso óptimo, ¿no es cierto? En donde no se tuvo que forzar ningún proceso, sino que se llegó bien. Y a su vez, en un último paso sobre lo óptimo, esperar de que sea también eficiente. Básicamente, cuando hablamos que algo óptimo llega a ser eficiente, es porque ese resultado que se obtuvo de la forma más rápida y utilizando el mínimo de recursos. ¿Sí? Entonces, un resultado es óptimo, pero si a su vez en esa optimización se logra que ese resultado se obtenga de manera rápida
y sin ocupar tantos recursos en los procesos que se tienen que hacer, es porque está siendo eficiente. Obviamente que estas cuestiones son justamente progresivas y no necesariamente se alcanzan desde inicio, ¿sí? Como les decía recién, partimos de que algo está funcionando y después vamos trabajando sobre las otras cuestiones. Vamos trabajando en que el resultado sea correcto, en que en ese resultado correcto los procesos que se realizan sean los procesos óptimos, y seguimos trabajando en pos de que cada vez sea más eficiente, o sean más eficientes los procesos que se hacen para llegar a esos resultados. Bien, dicho esto, ahora la idea es que, también retomando algunas cuestiones que ya vimos en la primera clase, podamos ver un poco más en la práctica cómo ir planteando un algoritmo, ¿sí? Cómo ir planteando un algoritmo en base a un determinado problema que se nos plantee. En este caso, bueno, es un problema bastante básico, y como siempre se dice, ante un problema básico, una respuesta obvia, pero bueno, la idea no es tanto centrarnos en el problema en sí, sino en el proceso para la resolución de ese problema. ¿Sí? En los pasos a seguir, no tanto en el problema en sí. En este caso, lo que se nos está pidiendo es obtener el promedio de 3 valores determinados. Bien. Entonces, tenemos el problema. Para empezar a elaborar el algoritmo, ¿sí? Lo que tenemos que pensar en base a ese problema es, en principio, bueno, ¿cuál va a ser el resultado que yo voy a tener al cual voy a tener que llegar a arribar, digamos? ¿Cuál es la solución a ese problema? Pienso en la solución. Bueno, la solución al problema justamente es obtener el promedio. Lo que conceptualmente sería obtener el valor representativo de esos 3 valores que se nos presentan, que son a su vez esos 3 valores definidos, el comienzo, por donde empieza el problema. O sea, yo tengo que obtener como resultado el promedio. ¿De qué tengo que obtener ese promedio? Bueno, de los 3 valores definidos que se me presentan. Esa va a ser la entrada en el planteamiento del algoritmo. Si retomamos, como hablábamos en la clase anterior, y pensamos el algoritmo con el ejemplo del que hablamos de la receta de cocina, bueno, en una receta de cocina, yo ya sé cuál es el resultado de esa receta. La receta me lleva a la preparación de un plato listo, digamos. Bueno, el resultado lo tengo. La entrada en una receta, habíamos hablado, son los ingredientes en sus proporciones. Bueno, en este caso son los 3 valores definidos, el comienzo. Teniendo en claro cuál va a ser la solución, teniendo en claro cuál va a ser el comienzo, cómo voy a empezar, cuáles son esos 3 valores, ¿sí? Esas 3 entradas, y los valores que definen a esas 3 entradas, a las cuales tengo que sacarle el promedio, paso al proceso, a pensar el paso a paso, ¿sí? Para llegar al resultado. Obviamente, en este caso, como es fácil, en 2 pasos, el algoritmo, por así decirlo, se resuelve. Un primer paso, que es el de sumar los 3 valores, ¿sí? Y un segundo paso, que es a esa suma de los 3 valores, dividirlos por 3. ¿Sí? Y de esta forma
tengo un algoritmo planteado, ¿no? Obviamente que a problemas más complejos, el planteamiento del algoritmo va a ser bastante más complejo también, ¿sí? Y acá al costado pueden ver cómo es la elaboración de lo que es un diagrama de flujo de un algoritmo, ¿sí? No vamos a entrar en profundidad con las cuestiones técnicas en la elaboración de un diagrama de flujo, de un diagrama de llave para algoritmos, ¿sí? Esto es más o menos para que ustedes tengan una idea. Tampoco hay una forma determinada de hacerlo. Si buscan diagramas de flujos de algoritmos, van a encontrarse con que hay distintas formas que utilizan distintas figuras geométricas, ¿sí? Lo importante es que es separar, justamente, tener separadas las distintas partes, tanto el principio como el final, como las partes de ingreso de valores, como la de egreso, ¿sí? Y tener diferenciados los procesos. Pero bueno, esto es una cuestión que ustedes con la práctica lo pueden ir resolviendo. Lo importante es tener en claro cada parte y lo que cada parte conlleva, ¿no es cierto?, en la elaboración de un algoritmo. Que, yendo a la práctica concreta, ¿sí? Una vez que yo tengo el algoritmo planteado, ¿sí?, en lo que respecta a la programación, es como que termino con una primer parte. Yo, habiendo hecho todo ese procedimiento en el planteamiento de un problema y teniéndolo resuelto de esa forma analítica, por así decirlo, recién ahí paso a lo que tiene que ver con el código, que en nuestro caso es Python, ¿sí? Ya resolví y organicé el algoritmo, recién ahí voy a pasar a escribir el código en Python, una vez que ya hice todas esas determinaciones, ¿sí? Para que después, en el entorno de desarrollo donde estoy trabajando, me resuelva la parte final para la generación del programa. En concreto, ¿sí?, como ya habíamos hablado la clase anterior, nosotros trabajamos con Tony, ¿sí?, en nuestra plataforma de desarrollo, que es donde vamos a escribir el código de ese algoritmo que desarrollamos, ¿sí? Vamos a codificar, por así decir, el algoritmo, que es un entorno de desarrollo, como habíamos dicho, exclusivo, o que habilite la posibilidad de escribir en código Python para hacer una aplicación. Volviendo al problema, ¿no es cierto?, ya habiendo resuelto el algoritmo, lo que nos pedía era, teniendo 3 valores definidos, no nos daba la definición exacta, pero bueno, la vamos a suponer 4. ¿Sí? Esta era nuestra entrada, los 3 valores definidos, ¿sí? Después, en el proceso, en el paso a paso del algoritmo, de la resolución del problema, nos pedía un primer paso que era la suma de los 3 valores.
Después, sobre esta suma, lo que teníamos que hacer en un segundo paso era dividirlo por 3. A la suma dividirlo por 3. Entonces, era el resultado. ¿Sí? Este era el primer paso. Sumar los 3 valores y luego a ese primer paso de la suma dividirlo por 3 para obtener el resultado. Acá hay un montón de cuestiones que la vamos a ver un poco más en detalle, ¿sí? Que son la declaración de variables, el tema de los operadores que estamos utilizando, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver con más detalle. ¿Sí? Entonces, llegado a esto, ahora lo que nos restaría dentro del código es poder mostrar ese resultado, que ya lo habíamos visto la clase anterior. Utilizamos el print. ¿Sí? Y ahí ya tenemos la codificación, ¿sí? Como habíamos visto acá. Teníamos el algoritmo, bueno, el código, escribimos el código en Python de ese problema planteado. Ahora, lo que nos resta es avanzar sobre estas cuestiones que ya son, por así decirlo, un trabajo que nos hace la propia IDE, ¿sí? La propia plataforma de desarrollo se encarga de estas cuestiones en tanto y en cuanto hayamos escrito bien el código. Entonces, primero tenemos que guardar, ¿sí? Recuerden ahí, guardar. Una vez que está guardado, apretamos directamente en ejecutar script actual, el botoncito verde. ¿Sí? Y acá abajo, si no tuvimos ningún error, nos muestra. Recuerden, por favor, tener, salvo que necesiten hacer alguna pregunta puntual, tener los micrófonos apagados, ¿sí? Para evitar interrupciones, ¿sí? En las explicaciones. Bien, como les decía, una vez que apretamos ejecutar, si el código está bien, efectivamente, acá abajo nos va a aparecer el resultado. También, otra forma de visualización era ejecutar directamente desde la terminal, como para tener una aproximación más exacta de lo que va a ser nuestra aplicación. ¿Sí? Que en este caso, directamente nos muestra también el resultado desde la terminal propia de Python que nos habilita la plataforma de desarrollo. Y en esa forma, sí, ahí ya se desarrolló el tema de la depuración y la compilación.
Entonces, como les decía, escribimos el código. Escribimos el código. A partir del entorno de desarrollo, pasó por la depuración y la compilación. Y, bueno, básicamente no llegamos al nivel de generar un ejecutable, porque no viene, justamente en eso había quedado, aunque no viene al caso generar un ejecutable en este sentido, que requiere ahí una serie de procesos que hacer en la propia plataforma de desarrollo. Lo importante es que el código está bien y que pasó por la depuración y la compilación. Como veíamos en la clase pasada, justamente estos procesos finales, sobre todo el de compilación y de la generación ejecutable, lo que se hace en esos procesos, que lo hace el IDE, ¿sí?, la plataforma de desarrollo, es bajarle el nivel al código que nosotros escribimos. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que existían distintos niveles en los lenguajes de programación, que como nosotros con Python trabajamos en un lenguaje de alto nivel, se requiere que después ese lenguaje se baje a los niveles más básicos que hacen que nuestro programa termine por ser interpretado por la computadora, ¿sí? De eso se trata el tema de la compilación y de la generación del archivo ejecutable, ¿sí? Y de parte de la depuración, digamos, ¿sí? En bajar el nivel, ¿sí?, ir haciendo una retraducción de ese código de alto nivel que escribimos nosotros a un nivel más bajo, más cercano, o incluso directo al lenguaje máquina, que es el que interpreta la computadora. Bien, una cuestión recuerden el tema de los micrófonos, ¿sí? A ver. Ahí está. Bien, con respecto al código, ¿sí?, que nosotros vamos escribiendo en Python, ¿sí?, dentro de la plataforma de desarrollo, es importante que le demos una estructura a ese código. En general, para Python no es muy exigente la estructura que tenemos que seguir, a diferencia de otros lenguajes de programación. Pero no obstante, aunque sea mínima esa estructura, es importante respetarlo, ¿sí? Los códigos que nosotros escribimos en Python básicamente se van a dividir en tres partes fundamentales. Una parte superior, que es donde nosotros vamos en caso de necesitar alguna librería, ¿sí? Las librerías son como funciones, son como partes de código que ya están hechas para determinadas tareas, que nos evitan que nosotros tengamos que escribirlas cuando estamos haciendo un programa. Que no necesitemos centrarnos en eso. Sobre todo, bueno, dependiendo del caso, pero por ejemplo, hay librerías de matemática en donde a partir de una librería ya se nos resuelven determinados cálculos, entonces nosotros directamente lo que se hace es llamar a una función que me resuelve ese cálculo y no necesitamos desarrollar todo el cálculo. ¿Sí? Un ejemplo típico, que ahora después vamos a ver, sería el de resolver una potencia. Como nosotros sabemos, si nosotros elevamos un número a una potencia de 3, quiere decir que estamos multiplicando 3 veces por sí mismo a ese número. Utilizando una función de potencia,
nos ahorramos de tener que hacer ese mecanismo de tener que multiplicar 3 veces un número por sí mismo para hallar el cubo de ese valor, digamos. Una cosa así. Las librerías nos resuelven operaciones de ese tipo. Después de declarar las librerías, lo que se hace, se deja un espacio en donde se declaran las funciones cuando nosotros, por nuestra propia cuenta, desarrollamos una función. ¿Sí? En el ejemplo que ven ahí, existe una función suma que sirve para sumar dos números. Entonces, cada vez que nuestro programa necesite sumar dos números, se llama a esta función, que la hicimos nosotros, no la sacamos de una librería, sino que nosotros desarrollamos esa función. Entonces, bueno, como les decía, cada vez que necesitemos sumar dos números, llamamos a esa función y nos resuelve. Lo importante acá, ya después vamos a ver más en detalle cómo se hacen las funciones, cómo se determinan las funciones. Pero bueno, lo importante que ahora tenemos que tener en cuenta de que después de las librerías viene el espacio de las funciones, ¿sí? Que es necesario que esté ahí y no en otro lugar del código. Y recién después se pasa a escribir todo el código del programa, ¿sí? Donde se definen las variables y se van haciendo los distintos procesos, se van escribiendo los distintos procesos. En este caso en Python, las variables se pueden ir definiendo, ¿sí? Incluso a medida en que se va escribiendo el código. A diferencia de otros lenguajes, ¿sí? En otros lenguajes primero hay que definir las variables, o mejor dicho, primero se definen las constantes, después se definen las variables y después recién se ocupan. En Python no es necesario. En la medida que necesitamos una variable, en la parte que sea del código la podemos definir ahí y seguir con el código. Pero bueno, eso en la práctica misma lo vamos a ir puliendo un poco mejor. Bien. Entonces, tema variables y estructuras de datos. ¿Sí? Vamos a empezar a ver lo que son las variables. ¿Sí? Algo ya habíamos visto en la clase anterior, pero bueno, la idea hoy es ver bien conceptualmente lo que son las variables, ¿sí? Que son, básicamente, las variables son las que nos permiten identificar los valores que nosotros vamos a estar utilizando. Para que ustedes se den una idea, cuando nosotros ingresamos un determinado valor, que puede ser numérico o no numérico, o sea, no necesariamente tiene que ser un número, eso que nosotros ingresamos se almacena o se guarda en la memoria de la computadora. ¿Sí? Más específicamente en lo que es la memoria de trabajo de la computadora, la memoria RAM. La memoria de acceso aleatorio, que se llama. Se almacena ahí. Para poder nosotros utilizar ese valor que está almacenado en ese espacio de memoria, necesitamos un nombre. ¿Sí? El nombre de la variable es a partir de lo cual nosotros podemos acceder a ese valor que está almacenado. Entonces, como bien dice arriba, una variable es un instrumento que permite identificar en dónde está ese valor y a partir de poder identificarlo, poder ocuparlo para algo. ¿Sí? Poder darle utilidad. Y a su vez es un valor que está guardado que justamente como es variable se puede ir modificando
conforme vayan avanzando los procesos del programa que estamos desarrollando, ¿sí? Del código que estamos desarrollando. Ese nombre tiene que cumplir, o sea, dependiendo del lenguaje de programación que se esté utilizando, hay que cumplir con determinados requisitos, no podemos poner cualquier cosa de nombre, digamos. En el caso de Python, básicamente, lo que pide para poder, o para que se pueda utilizar como nombre de variable, es que se utilice letras, números y guiones bajos. O sea, una cosa u otra, o esas tres cosas, digamos, junto. Como vemos acá al costado en la tablita, en los ejemplos de nombres válidos, podemos utilizar solo letras, podemos utilizar letras, guiones bajos y números y letras, ¿sí? Como nombres, simplemente letras. Pero si vamos a utilizar números, no pueden estar al comienzo, ¿sí? Si llegamos a hacer eso, vamos a tener un error en el código, ¿sí? El nombre de una variable no puede comenzar por un número, ¿sí? Tampoco puedo utilizar signos que no sean ni letras ni números, o sea, como el signo de peso, el signo de pregunta, no lo puedo utilizar, y otros signos no los puedo utilizar. El único signo, por así decirlo, que se puede utilizar es el guión bajo. Como de hecho, nosotros utilizamos acá en nuestro código, ¿sí? Este sería el nombre de la variable que definimos, ¿sí? En el caso de este código, como veíamos recién en la estructura, acá para hacer este proceso no necesitamos ni de librerías ni tampoco de funciones, porque no ocupamos ninguna función, ni tampoco ocupamos algún proceso o alguna operación que hubiese requerido la utilización de una librería. Entonces empezamos directamente por el cuerpo del programa, en donde definimos tres variables. Al principio les asignamos un valor. Como les decía, este valor fue a la memoria y para recuperar ese valor de la memoria utilizamos este nombre de variable. Después definimos otra variable, ¿sí? En este caso acá utilizamos letras, guión bajo, número, acá simplemente letras. Esta es otra variable. Y acá utilizamos otra variable más. O sea, en total, para resolver este problema, utilizamos 4 variables, ¿sí? Que las fuimos definiendo conforme íbamos realizando las operaciones. De hecho, si ustedes ven acá al costado, la plataforma de desarrollo ya nos va diciendo, ¿sí?, las distintas variables que utilizamos y el valor que van adoptando esas variables. El resultado, ¿sí?, la variable suma, que nosotros no lo vimos, pero el valor de la suma de estas otras 3 variables del comienzo era 15. ¿Sí? Ahí ya nos marca esa cuestión. Y bueno, los valores iniciales que le dimos a cada una de las 3 variables de inicio. Después, bueno, otra cuestión, también un detalle a tener en cuenta en Python, es que distingue, como dice acá, entre mayúsculas y minúsculas. O sea que si yo escribo esta variable comenzando con una letra
mayúscula va a ser distinto a una variable que empiece con la letra minúscula, ¿sí? Lo va a tomar como dos números, como dos variables distintas, ¿sí? No es lo mismo la letra minúscula que la letra mayúscula para Python. En otros lenguajes a lo mejor no hace la distinción entre mayúscula y minúscula. En Python en particular, para nombres de variables, sí distingue una letra mayúscula de una letra minúscula. Un detalle para tener en cuenta a la hora de definir variables. Bien, teniendo esa primera idea de las variables. Una primera, por así decirlo, operación que se suele hacer con las variables es el tema de la asignación. ¿Qué es una asignación? Que es justamente ni más ni menos de lo que ya estuvimos viendo, es asignarle a ese nombre de variable un valor determinado. ¿Qué es lo importante tener en cuenta en esto? Bueno, el signo igual. El igual, en programación en general, no solo en Python, sino en cualquier otro lenguaje de programación, el igual básicamente quiere decir asignar. ¿Sí? Difiere un poco del concepto básico que tenemos de la matemática con respecto al signo igual. Siempre en programación, cuando vemos el signo igual, lo que estamos viendo es una asignación, ¿sí? Por ahí siendo un poco detallista en la utilización de términos, ¿no? Pero es importante tener en cuenta eso. Si vemos el signo igual, estamos asignando un determinado valor a una determinada variable, ¿sí? Ese es el correcto uso del signo igual. Más que decir que NRO o número es igual a 8, más bien decimos, bueno, a la variable número se le asigna el valor 8. ¿Sí? Ese es en programación, digamos, es un signo universal para asignaciones, ¿sí? Se asigna por medio del signo igual. Después, otra cuestión a tener en cuenta, que es importante, que algo ya habíamos visto en la clase anterior, es el tema del uso del print y del input, particularmente en Python, ¿sí? Que es la forma en que, como hicimos recién en el programa, con el print, para poder mostrar un determinado valor en pantalla. Para nosotros poder ver el resultado, ¿sí? Que se nos muestre acá abajo, o en la ventanita. Uy, se me cerró. Un segundo. Se me cerró sin querer el Tony. Ahí está. Para poder ver cuando ejecutamos en la terminal, ahí abajo, o acá en la terminal, para que nos muestre el resultado, ¿sí? Tuvimos que ocupar el print. Si no hubiésemos puesto print resultado, no se hubiese mostrado esta variable, no se hubiese mostrado, no lo hubiésemos podido ver. También, como habíamos visto en los ejemplos de la clase pasada, si queremos mostrar un texto, lo podemos mostrar directamente. ¿Sí? Poniéndolo entre comillas dentro del print. Como ven acá, solamente me muestra lo que se visualiza por el print. Todo esto que se hizo antes no lo podemos ver. ¿Sí? Porque no utilizamos nada que nos permita ver esto.
¿Sí? ¿Se hace? Sí, se hace. El programa está haciendo todos estos procesos. Pero como nosotros solamente con el print pusimos texto, lo único que nos va a mostrar por pantalla es la palabra text. ¿Sí? Bien. Y el input, ¿sí?, que vemos acá, es para hacer la operación de asignación, pero a través del teclado de la computadora. O sea, es lo que se llama hacer un ingreso de un valor por teclado. ¿Sí? Si nosotros queremos que en la aplicación ingresar un determinado valor por el teclado, digamos, lo que sería interactuar con la aplicación, en el caso de Python, tenemos que utilizar el input, ¿sí?, para ingresar un valor por teclado. ¿Cómo sería esto? Bueno, si por ejemplo en el problema anterior lo que queremos es, en vez de poner nosotros acá el valor, esos valores se ingresen por teclado, ¿sí?, y mostrar el resultado por pantalla, en vez de asignarle un valor establecido desde el código, podemos poner input, y de esta forma se va a determinar, o sea, el usuario va a determinar los valores a ingresar con los que después se va a operar. Si nosotros ejecutamos, ¿sí?, van a ver ahí que no aparece nada, que está titilando porque está esperando, el programa está esperando a que se ingrese el primer valor. Vamos a poner 6. Después va a seguir titilando esperando que se ingrese el segundo valor. Queda titilando esperando que se ingrese el tercer valor. Y una vez que se ingresó el tercer valor, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, nos salta un error. ¿Sí? Type error. De paso, ya vemos que cuando nuestro código tiene un error, en el IDE nos muestra acá abajo y de hecho nos dice cuál es el error. Este es el error que pasó. Para que lo tengan en cuenta. Evidentemente, en este caso, el problema, en la etapa en que estamos codificando el problema, no se llegó a la compilación. La plataforma de desarrollo no lo compiló porque surge un error en la sintaxis. ¿Cuál es ese error? Bueno, es justamente la aclaración que hace acá al costado, ¿sí? ¿Qué pasa? Por defecto, Python, si nosotros utilizamos input, ¿sí?, por defecto, el valor que se ingresa es un carácter, no es, por más que hayamos tecleado en un número, para Python eso no va a ser un número, va a ser un carácter. Justamente, como dice acá, por lo tanto, si nosotros queremos que sea un número lo que se ingresa, debemos hacer una conversión. Lo cual nos lleva, ¿sí?, a que veamos los tipos de variables.
¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el error que nos pasó recién justamente tiene que ver con el tema de que hubo ahí una interferencia en los tipos de variables. ¿Sí? Hubo una incompatibilidad. Porque en el código el programa realiza una determinada operación que indefectiblemente requiere de variables numéricas. Pero las variables que se ingresaron utilizando input no eran numéricas. ¿Por qué? Como decíamos en la presentación anterior, por defecto, y de hecho acá ustedes lo pueden ver, si ven acá la ventanita de variables, fíjense que les aparece el número ingresado, pero les aparece entre comillas. ¿Por qué? Porque lo considera un texto, ¿sí? Un carácter, lo considera un carácter, por eso va entre comillas, ¿sí? Si lo hubiese considerado un número, no hubiese puesto las comillas, digamos. Entonces ahí indefectiblemente lo que se requiere es hacer una conversión de ese valor ingresado. Bien, ya vamos a ver esa cuestión, pero antes veamos un poco los tipos de variables que existen, ¿no es cierto? Y con las que trabaja Python en particular, ¿sí? Sobre todo vamos a ver las que realmente vamos a utilizar, ¿sí? Por un lado tenemos las variables numéricas, y entre las variables numéricas, Python distingue entre tres tipos de variables numéricas. Un segundo. Ahí está. Distinguen entre tres tipos de variables numéricas. Particularmente las que más nos van a interesar son las variables enteras y las variables de punto flotante, o sea, básicamente lo que son números enteros, tanto positivos como negativos, y números decimales, que en general, no solo en Python, en la mayoría de los lenguajes de programación, se llaman variables numéricas de punto flotante, ¿sí? Porque tienen un punto, que divide el número en dos, por así decirlo, hacen un análisis un poco más básico del número decimal. Los lenguajes de programación en general hacen esa interpretación un poco más básica. De ahí el nombre de punto flotante. Y justamente, como bien dice, punto. La mayoría de los, por no decir todos los lenguajes de programación, no utilizan la coma para los números decimales, sino que utilizan el punto. ¿Sí? Cuestión a tener en cuenta. ¿Sí? Cuando nosotros escribamos en el código un número decimal, no tenemos que utilizar la coma, sino que tenemos que utilizar el punto como separador de decimales. La coma se utiliza para otras cosas, digamos, pero no para hacer la separación decimal. Siempre, ¿sí? La separación decimal utilizando el punto. Detalle a tener en cuenta, ¿sí? Para evitar errores. Después también Python reconoce lo que son los números complejos, pero bueno, es una cuestión, no vamos a llegar a hacer operaciones matemáticas tan avanzadas como para tener que utilizar números complejos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, los números complejos es
conjunto numérico que incorpora números reales y números imaginarios. Por lo tanto, un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria, pero bueno, para cálculos matemáticos muy avanzados a los cuales no vamos a utilizar, y simplemente vale aclarar de que Python eventualmente podría trabajar con esos valores, pero que bueno, no viene al caso profundizar demasiado. ¿Sí? Y después, analizado el tema de las variables numéricas, tenemos lo que son las secuencias y lo que es el texto. En general, si ustedes investigan en Python, también se los suele considerar como variables, ¿sí? Cuando escribimos un texto o ingresamos un texto, aunque en realidad técnicamente no son variables en sí, lo que son vectores. ¿Por qué? Porque el término variable lo que hace es aplicar un valor concreto en un espacio concreto de memoria, digamos, mientras que los vectores operan estableciendo cadenas y unificando variables, por así decirlo, concatenando variables. Es como que son un vector es una secuencia de variables. A ver, es una cuestión bastante técnica, pero en general los textos suelen ser lo que se llaman las cadenas de caracteres, o las listas, o en el caso particular de Python, trabajando con tuplas o secuencias numéricas de rango. Es como que utilizan son varias variables en sí mismas. No obstante, generalmente se les van a encontrar que se les llama a todo variables. Pero lo cierto es que en realidad, universalmente en todos los lenguajes, las variables son básicamente las variables numéricas, mientras que el texto son en realidad vectores. Pero bueno, una cuestión técnica, digamos, para que tengan en cuenta. Eventualmente en nuestro propio trabajo no vamos a trabajar de la misma forma, tanto con números como con texto o con caracteres en particular. ¿Sí? Bien. Entonces, importante tener acá después en Python cómo vamos a utilizar estos distintos tipos de variables, ¿sí? O vectores. Tener en cuenta también de que si investigan un poco más a fondo, se van a encontrar con que de hecho existen otros tipos de variables, ¿sí? O de formas de identificar determinados tipos de datos, ¿sí? Como son las secuencias binarias, los conjuntos, los mapas, que son otras formas de identificadores de valores, que bueno, particularmente nosotros no vamos a llegar a utilizar, ¿sí? Que son ya para lo que sería programación avanzada. No obstante, vale aclarar que existen, y que por ejemplo, así como técnicamente podemos decir de que las cadenas de caracteres o el texto o los textos son vectores, los conjuntos en realidad no son variables, sino que son matrices, ¿sí? Estos son vectores y estos serían las matrices. Pero bueno, cuestiones técnicas que no vienen demasiado al caso. Bien. Dicho esto, y habiendo visto, y sobre todo lo que son las variables numéricas, ¿sí? Acá ya pasaríamos a cómo operar con esas variables y particularmente cómo operar con variables de tipo numérico. No obstante, nos queda ver, terminar de resolver el problema, el error este que se nos planteó acá abajo, ¿sí? Que nos dice, justamente, por eso venía a colación la explicación que vimos recién con el tema de los tipos de variables,
lo que nos está diciendo acá es que hay un problema con justamente los tipos. ¿Por qué? Porque se ingresó un tipo str, que como veíamos en el cuadro, el str es el tipo para el texto, cuando la operación requiere, por así decirlo, el error ya surge acá en esta línea, en la suma, ¿sí? Acá marca, ¿no? Ya en este proceso se requiere de variables de tipo int, que como vemos en el cuadro, int son los números enteros. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo, o lo que podemos interpretar de esto, es que, bueno, a estos valores, que son textos, tenemos que pasarlos a números para que se pueda resolver estas operaciones. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en principio tenemos que forzar el cambio en el tipo de variable, que es un problema que suele ocurrir con este tipo de lenguajes que son lenguajes interpretados. Si recuerdan, la clase anterior habíamos visto un poco la diferencia entre lenguajes interpretados y no interpretados, habíamos visto que una de las principales diferencias justamente se daba en la declaración de variables. Bueno, como en Python no es necesario declarar el tipo de variables, sino que automáticamente define el tipo de variable, pueden surgir muy a menudo, ¿sí?, que nos sucedan este tipo de errores. ¿Sí? Por las dudas voy avisando que ya se está por terminar los 40 minutos, así que puede llegar a haber, no va a haber un corte en un rato, ¿sí? Así que no se asusten. Volvemos a hacer lo que hicimos hoy. Se corta, reconecto y volvemos todos, ¿sí? Bien. Entonces, como le decía, tenemos que, como Python por defecto determina el tipo de variable, digamos, lo determina automáticamente. En este caso, como nosotros no queremos la variable que determinó Python, sino que queremos una variable distinta a la que determina Python, tenemos que forzar el tipo de variable. Bien, entonces, como le decía, dado que Python automáticamente reconoce los tipos de variables, en este caso, por culpa de eso nos surge un problema, entonces tenemos que forzar el tipo de variable que queremos. ¿Y cómo lo hacemos? De esa forma, diciendo que el valor que se ingresó acá, que para Python automáticamente lo determinó como un número, perdón, lo determinó como un carácter, como un texto, entre comillas, ahora nosotros queremos que ese texto se convierta en un número entero. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente utilizando el int, que es la forma de identificar los números enteros, como si fuese una función, que de hecho en este caso es una función, ¿sí?, que ya tiene incorporada Python, que nos permite realizar el cambio.
Entonces, hecho esto, si yo ejecuto nuevamente, me pide ingresar un número, ingreso el otro, ingreso el otro, y ahora sí, me devuelve el resultado. Ahora sí, se logró compilar y ejecutar el programa. Como ven, acá al costado, fíjense que si bien al comienzo se ingresaron 3 variables que eran de tipo texto, después ya, cuando se procedió con la primera operación en donde nosotros hicimos el cambio de tipo de variable, ya la suma pasa a ser un número, ¿sí? Ya no están las comillas que tenemos en los valores ingresados. Y en el resultado tampoco se ven las comillas, y de hecho, la variable resultado no es una variable de tipo entera, sino que es una variable de tipo de punto flotante, porque es decimal. Como podemos ver, es una variable decimal, 7,33. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Perdón. ¿No? Bueno. Recuerden, si surge alguna duda, pregunten, no hay problema, ¿sí? Si lo queremos visualizar desde la ventanita, ¿sí?, del programa, básicamente comienza así, obviamente esperando que ingresemos un primer valor, un segundo valor, un tercer valor, vamos a poner uno así medio raro, ¿sí? Y Te nos pregunto, sí, decime. ¿se puede ahí poner, hacer un print, pero de la palabra resultado y que muestre el resultado en sí? Sí, se puede. Lo que entiendo que vos me preguntas sería hacer esto. Por ejemplo, poner. Sí, bueno, por ejemplo, acá sí utilizamos la coma y ya vemos en dónde sí se puede utilizar la coma, en dónde sí se tiene que utilizar la coma, ¿no? Para separar el texto de la variable. Entonces, entiendo por lo que vos me preguntaste, sería, por ejemplo, ingreso un primer número, un segundo número, un tercer número, y aparece acá el cartelito, el resultado es. ¿Eso es lo que vos me estabas preguntando? Sí, eso era, gracias. Ok, bueno, sí, efectivamente. Sí, bueno, dicho sea de paso, y en relación con esto, ¿no? Obviamente nosotros acá estamos generando un programa que efectivamente es funcional, es correcto, pero justamente a lo mejor todavía no es lo más óptimo y eficiente. ¿Qué sería, por ejemplo, que sea un poco más óptimo? Bueno, puede ser mostrando el mensaje, ¿sí? Otra cuestión sería, por ejemplo, si yo acá en el input pongo ingresar número 1, ¿sí? Ingresar número 2, ingresar número 3, y al ejecutarlo
directamente ya me pide también, lo cual, si se quiere, emprolijamos un poco más el programa, ¿sí? Con un mensaje, y me muestra el resultado, ¿sí? Cuestiones, detalles que podemos ir agregando como para ir mejorando la aplicación, ¿sí? De hecho, para hacerlo un poco más óptimo, por ejemplo, el int lo podemos hacer directamente en el input, ¿sí? Ponemos el int ahí y ya desde inicio tenemos una variable numérica, ¿sí? La convertimos en el mismo proceso de ingreso, la podemos convertir. Y estaríamos justamente optimizando la aplicación. Y ya esta variable ya arrancaría el programa ya siendo una variable numérica. ¿Sí? Lo probamos acá abajo. Y el programa funciona perfectamente bien y un poco más optimizado que la versión que teníamos anterior. ¿Sí? Importante entonces tener estas cuestiones en cuenta con respecto al input y al print. ¿Sí? Cuando utilizamos el print, bueno, el texto siempre entre comillas, ¿sí? Si queremos poner espacio. La variable no va entre comillas, ponemos directamente el nombre de variable y separamos una cosa de otra por medio de la coma. Si yo, por ejemplo, acá pongo coma suma, acá al costado vemos el resultado de la suma, ¿no? O de la variable suma. Nos está mostrando también cuánto fue la suma. Porque quedó en esta variable almacenado el valor de esta suma que la podemos recuperar e imprimirla y sacarla por pantalla, ¿sí? Para eso, en el print, ponemos coma, suma, y se va a mostrar. Probamos de nuevo la visualización en la consola. ¿Sí? Y lo vemos acá, el resultado de la suma. Bien. Los operadores o distintos operadores para variables numéricas. Ya estuvimos viendo algo recién con el tema de la división y la suma, pero ahora vamos a entrar un poco más en detalle con otras operaciones. Si les parece, hacemos un break, ¿sí? Un corte de 10 minutos. Bien, entonces, creo que ya más o menos estamos todos de nuevo. Estamos con el tema de las operaciones y los operadores con respecto a las variables numéricas. Como vimos en el ejemplo de recién, bueno, ya operamos con la suma, ¿sí? El signo de más que se utiliza para operar con la suma. El tema de la resta, que es igual. La multiplicación, que bueno,
en general siempre se utiliza el asterisco para las multiplicaciones, ¿sí? No solo en programación, sino en otros espacios también se suele utilizar el asterisco porque la X se toma como la letra X, digamos. Entonces, para diferenciar bien la multiplicación, el signo es el del asterisco, así como en la barra es el símbolo que se utiliza para llevar adelante las divisiones, como hicimos recién también, que ocupamos, que en el caso particular que estuvimos viendo en el código, utilizamos la división general, digamos, que puede devolver tanto valores enteros como valores decimales. Como vemos acá, hay tres operaciones que están muy ligadas entre sí, que es la división general, la división entera, que se hace por medio de la segunda barra, por la barra doble, digamos, ¿sí? Las dos barras juntas, y el módulo, que es una operación que tenemos que tener muy en cuenta, que se utiliza el signo porcentaje, ¿sí? En programación, no solo en Python, sino en todos los lenguajes, se utiliza el signo porcentaje no para determinar un porcentaje en sí, sino para operar con el módulo. Que ahora vamos a ver bien el tema de esta operación. El tema de la división entera es algo particular de Python. No todos los lenguajes tienen esta operación de división entera, que básicamente lo que hace es solo devolver el valor entero de la división, mientras que en Python la operación división devuelve el número completo, por así decirlo. La división entera va a devolver solo el valor entero de esa división. Por ejemplo, en otros lenguajes como C++, la división general solo devuelve el valor entero, ¿sí? Es una diferencia que hay entre Python en particular y otros lenguajes como C++, por ejemplo. Ahora bien, veamos un poco y trabajemos con estas tres operaciones y cómo surgen estas o los resultados a partir de estas tres operaciones. Como vemos acá, ante unos mismos valores, a partir de estas tres operaciones obtenemos tres resultados distintos. ¿Sí? Si, por ejemplo, en vez de haber utilizado acá la división general con una barra, hubiese utilizado la doble barra para la división entera, obviamente, al ejecutarlo, me devuelve... vamos a sacar esto para evitar confusiones, pero me devolvió solamente el valor entero de esa división. ¿Sí? La suma de los tres valores era 21. A dividirlo, bueno, en este caso nos dio un valor entero. Vamos a probar. Vamos a volver a poner suma. Nuevamente, no lo ejecutamos de nuevo. Bueno, de nuevo era un valor entero. 5.
5 y 10 serían 15 y 2, 17. Bien. Acá vemos bien que 17, que es el resultado de la suma, dividido 3, efectivamente nos da un resultado decimal, digamos, en la división. Obviamente, como utilizamos la doble barra, en la variable resultado solo se va a guardar la parte entera, que es 5, del resultado de esa división. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo hubiese utilizado, como al principio, la barra simple, me devuelve el valor con las cifras decimales. ¿Sí? Un detalle para tener en cuenta, que acá, por defecto, Python me devuelve un montón de decimales, digamos. ¿Qué pasa si yo no quiero mostrar tantos decimales en el resultado? Existe una función, que es una función de redondeo, ¿sí? Round, en donde la variable que yo quiero mostrar, que puede llegar a tener muchos decimales, la puedo acortar especificando el número de decimales que yo quiero. ¿Sí? Pongo round, la variable que quiero mostrar, coma, y la cantidad de decimales que quiero mostrar. ¿Sí? En este caso, si ejecuto, con los mismos valores que puse hoy, 2, 10 y 5, fíjense que me muestra solamente la cantidad de decimales que especifiqué, ¿sí? No me muestra toda la cantidad de decimales. ¿Sí? Bien, entonces hasta ahí la diferencia entre una división general, digamos, con una sola barra, o la división con la doble barra, que solamente me mostraba la parte entera de la división. Ahora bien, ¿qué sucede si yo, en vez de poner las barras, pongo el módulo? Me aparece el número 2, ¿sí? Como el resultado de esta operación. O sea, la suma, que es 17, módulo 3, me da como resultado 2. ¿Por qué? Bueno, entonces estábamos con el tema de las divisiones y el módulo. ¿Por qué? En el ejemplo que estamos viendo, nos aparece el 2 cuando hacemos el cálculo del módulo. Bueno, básicamente, y como para distinguir bien las tres operaciones, ¿no? Ahí teníamos el 17 dividido 3, ¿sí? No soy muy prolijo con el mouse, pero bueno, creo que más o menos se entienden bien los números. Cuando hacemos una división, ¿no es cierto? En este caso, 17 dividido 3
tenemos que es 5, 5 por 3, 15, al 17, 2. ¿Sí? Entonces, acá en primer término tenemos el resultado entero, ¿sí? Que es el que nos devuelve cuando usamos la segunda barra en el cálculo, es el 5. Y en el módulo lo que nos devuelve es justamente el resto que surge de esa división, que es este 2 de acá. Por eso, en la operación, en el proceso, al finalizar el proceso, nos muestra 17 módulo 3, el resultado va a ser el resto. ¿Sí? Este es el resultado. Para eso sirve la operación del módulo. No para determinar el resultado en sí de la división, sino para determinar el resto que va a tener esa división. Si la división hubiese sido un número entero, por ejemplo, en vez de 17, 15, el resto es 0, por lo tanto el módulo, o mejor dicho, 15 módulo 3 es igual a 0. En este caso, como no es una división entera, sino que da un resultado decimal, el módulo va a ser 2. Si nosotros seguimos con la división, ¿no es cierto? Agregamos la coma, ponemos un 0, 20 dividido 3 va a ser 6, 6 por 3, 18, al 22, con otro 0, y así es como que nos da esas cifras decimales que veíamos hoy en lo que es la división general, ¿sí? El resultado que nos mostraba al principio, ¿sí? Es, o sea, la división con una sola barra, de 17 dividido 3 es 5,6 periódico, ¿no? Por eso nos mostraba tantas cifras decimales que después nosotros las redondeamos en 3 cifras, colocando el 7, resumiéndolo, ¿sí? Porque la división sí. Pero bueno, entonces ahí para tener en claro lo que son, lo que son las 3 operaciones, tanto la de la división general, la división entera, que nos muestra el valor entero, o la operación del módulo, que es justamente lo que nos permite llegar al resto de la división y no al resultado en sí. Bien, aclaradas bien cada una de estas operaciones, después nos queda ver, bueno, lo que es la potencia, ¿sí? Que en ese caso, en Python, se puede utilizar el doble asterisco, ¿sí? Un asterisco es para la multiplicación, doble asterisco es para hacer el cálculo de la potencia, ¿sí? Que como vemos acá en el ejemplo, se pone el 5, doble asterisco y a la potencia que está elevada. ¿Sí? Si pongo el 2, quiere decir que es al cuadrado, nos da el resultado 25. Otra forma de poder hacerlo, que es más general y se aplica también en otros lenguajes de programación, es utilizando la función potencia, en donde pongo el número, ¿sí? Y la potencia elevada. En este caso, 5 separado por coma, ¿no? Entonces 5 elevado al cuadrado, 25. Es otra forma de operar con la potencia. Y después, bueno, para determinar el valor absoluto de un determinado número, ¿sí? Si recordamos, el valor absoluto es la distancia que hay entre ese número al 0. Por lo tanto, un valor absoluto siempre va a ser positivo, ¿sí? Porque la distancia que hay entre un número determinado y el 0 siempre es positivo. Entonces, así pongamos
utilizando la función del valor absoluto, un valor negativo o un valor positivo, siempre el resultado va a ser positivo. Bien, entonces, visto todas las operaciones que podemos realizar con números, ahora vamos a pasar a otro problema, ¿sí? Un problema un poco más complejo, por así decirlo, con respecto a lo que fue el primer problema que vimos, que era simplemente determinar un promedio de 3 valores, que al principio fueron valores fijos introducidos desde el código, después valores que introdujimos desde el teclado, desde la compu, interactuando con la aplicación que estamos desarrollando. En este caso, la idea en este problema es, como se plantea ahí, ¿no es cierto? Tenemos que desactivar una bomba y para poder desactivarla tenemos que mostrar los 3 números que ingresamos, pero hay que mostrarlos por pantalla de forma inversa, ¿sí? Y a su vez, estos 3 números que tienen un requisito de ingreso, digamos, que es que son de 2 dígitos, ¿sí? 3 números de 2 dígitos. Después hay que mostrarlos en orden inverso a cómo se ingresaron y a su vez hay que sumarle a cada uno de esos números el último dígito, ¿no es cierto? Bueno, y mostrándolos separados por un guión. Bien, así se nos plantea el problema. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, primero hay que pensar bien cómo sería el algoritmo, o crear un algoritmo para la resolución de este problema. Entonces, vamos a borrar un poco acá. Bien. El problema nos pide que tenemos que desactivar una bomba y para eso primero hay que ingresar 3 números que tienen que ser de 2 dígitos. Por ejemplo, 72, 31 y 47, pongamos. ¿Sí? Se me ocurrieron cosas. ¿No? Tenemos los 3 números de 2 dígitos. Bien. Después, lo que nos pide como condición es que se tienen que mostrar esos 3 números por pantalla en el orden inverso al que se ingresaron. O sea, si yo ingresé así, en principio, una primera condición es que me aparezcan en el orden inverso. O sea, tendría que aparecer primero el 47, el 31 queda ahí, y el 72. Pero el tema no se queda ahí, porque lo que nos pide en la resolución de este problema es que hay que descodificar cada número sumándole su último dígito, para finalmente separarlos por guión. Pero tenemos este tema de la
decodificación sumando su último dígito. ¿Qué quiere decir esto? Que al 47 hay que sumarle el último dígito, que es 7, a 31 hay que sumarle el último dígito, que es 1, y a 72 hay que sumarle el último dígito, que es 2. Por lo tanto, nos va a quedar 47 más 7, si no me falla el cálculo, sería 54. Separado por guión. 31 más 1 sería 32. Y 72 más 2 sería 74. Y esto es lo que nuestra aplicación para desactivar la bomba, como nos plantea el programa, es lo que nos tiene que mostrar. Bien. Hecho el razonamiento, ¿sí? Tendríamos, en principio, ya la estructura de lo que es el algoritmo para la resolución del problema. El tema ahora es, bueno, eso ahora hay que codificarlo en Python para generar la aplicación. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí el razonamiento que hicimos del problema? Sí. Bien. Entonces, ahora tenemos que arrancar a decodificar. O mejor dicho, a codificar en Python. Dijimos, primero hay que ingresar 3 valores. ¿Sí? Que tienen que ser de 2 dígitos. Por lo pronto, para la decodificación, ahí habría que desarrollar un sistema de validación para que efectivamente se verifique que esos valores son de 2 dígitos. Pero, por lo pronto, para no complejizar tanto, partimos, digamos, del supuesto y vamos a ingresar directamente los valores de 2 dígitos. ¿Sí? Como dijimos recién, sí vamos a hacer la validación para que esos números sean considerados como tales y no como texto al ingresarlo. Tenemos el valor 1, el valor 2 y el valor 3. Bien. Se ingresan los 3 valores de 2 dígitos. Obviamente que lo que queremos mostrar en pantalla lo hacemos a través del print. Entonces, en principio, en el primer paso, es mostrar en el valor inverso al ingresado, lo cual no resultaría tan complejo. Sería simplemente
mostrarlos al revés, y a su vez nos pide que esté separado por guiones, lo cual tampoco sería una cuestión tan compleja. ¿Sí? Al igual como hacíamos hoy el cartelito para mostrar el resultado, en este caso lo que tenemos que imprimir en pantalla es el guión, que va a separar los números. ¿Sí? Y este primer paso no tendría que tener mayores problemas. Si yo ingreso 58 primero, 69 después y 23 después, obviamente me los mostró en el orden inverso a cómo los ingresé. ¿Sí? Pero bueno, obviamente que no se termina ahí la cuestión. Dos cuestiones, por así decirlo, las resolví. El tema que queda ahora, ¿cómo le sumo el último dígito a ese número? Bien. Y ahí pensemos, a ver, de las operaciones que vimos, ¿cuáles nos podrían ayudar en esa tarea? ¿Alguna idea? ¿No? Podría ser sumar el módulo al dividir por 10. Bien, exactamente. A ver, por ejemplo, uno de los números era 23 que ingresamos, ¿no? Como bien dijo el compañero, si yo a 23 lo divido por 10, ¿no es cierto? Esto me da 2, 2 por 10 es 20, al 23 me da el resto 3. Y como bien decía el compañero, si yo acá aplico el módulo de 23 módulo 10, esta operación me va a dar el resto, ¿sí? Entonces, justamente como bien mencionó, el módulo nos permite separar y determinar el módulo 10, ¿no? De cualquier número de 2 dígitos, nos permite separar el último dígito de ese número, ¿sí? Que en este caso es 3. Entonces, si yo a 23 le sumo el módulo de 23 módulo 10, le voy a estar sumando ese último dígito. Entonces, lo que vamos a estar haciendo para resolver el problema es justamente algunas modificaciones en las variables. Entonces, como hay que sumarle el último dígito, en realidad el valor que yo quiero mostrar acá, en este caso el valor 1, que es el último, o sea, el 58 que se ve acá, que es el primero pero el último al mostrar,
a ese valor le tengo, como decía el compañero, que sumar el módulo 10 del valor, justamente. ¿Sí? De paso acá ya vemos cómo justamente se cumple esta idea de la variable. ¿Por qué es variable? Porque una misma variable le puede ir modificando su valor. Y el valor inicial va a terminar siendo distinto al valor final de esa variable porque le hacemos toda esta modificación intermedia, ¿sí? En donde, operando con ese valor, le sumamos el módulo 10 de ese mismo valor, digamos. ¿Sí? Y esto mismo tenemos que hacer con todos los valores que vamos a ingresar. Con el valor 2 y el valor 3. Entonces, acá tendríamos resuelto básicamente el problema. Si ejecutamos, vamos con el primer valor, segundo valor y el tercer valor. ¿Sí? 36 más 6 es 42, 58 más 8 es 66 y 33 más 3 es 36. Y bueno, lo mostramos como nos pide mostrarlo, ¿no? Bien. Si lo ejecutamos por consola, 41, 23, 72, ¿sí? Y nos muestra en el orden inverso al ingresado, sumando el último dígito al valor, ¿sí? 41 más 1 es 42, 23 más 3 es 26, 72 más 2 74 en orden inverso. Y bien, ahí pueden ver un ejemplo típico de cómo nos puede ayudar la utilización de la operación de módulo, ¿sí? Para determinar un módulo. En este caso es para poder separar un último dígito, ¿sí? En un valor numérico de 2 dígitos, ¿sí? Nos puede servir para ir desglosando un número, o sea, si en un valor de 3 dígitos hacemos el módulo, en vez de 10 con 100, estaríamos sacando el último dígito de un valor de 3 dígitos, bueno, y así, si pensamos un poco, podemos ir dándole utilidad
a esta operación. Obviamente después este código, como veíamos hoy en la página, yo voy a ir cargando estos códigos para que les queden, los puedan revisar bien, los puedan pensar bien, los puedan razonar. ¿Sí? Bueno, este problema de hecho está sacado de la guía, que a la cual ya pueden acceder en la página. ¿Sí? Junto con este problema, hay toda otra serie de problemas que ya podrían empezar a verlos y empezar a resolverlos, ¿sí? Con todas estas cuestiones que ya estuvimos dando, ¿sí? Son básicamente problemas para operar con variables numéricas, ¿sí? Y justamente utilizar estas distintas operaciones de distintas formas a partir de distintos planteamientos. Bien. Entonces, bueno, eso más, nos quedó ahí una cuestión con respecto a lo que son funciones y la programación estructurada, pero bueno, eso de última lo dejamos para la próxima clase. ¿Sí? Lo importante, o lo principal que teníamos para hoy, lo pudimos dar, ¿sí? Ya pudimos empezar a resolver problemas, empezar a escribir códigos. Así que bueno, por hoy creo que estamos bien, digamos, con los que dimos. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión que no hayan entendido, que les parezca que entender, que se las vuelva a explicar, no hay problema, que tengamos que retomar. ¿Sí? Si no hay dudas, esto sería todo por hoy. ¿Sí? Recuerden, por el tema de la asistencia, los que no lo hicieron, escribir nombre y apellido en el chat, así los puedo identificar. Más que nada para que podamos ir llevando un control mínimo, digamos, de la gente que está pudiendo participar de estas reuniones, también para saber, en todo caso, aquellos que no están participando, bueno, indagar un poco por qué, si están teniendo algún problema o algo. Recuerden, está el grupo de WhatsApp también, ahí pueden mandar cualquier inconveniente que tengan, buscar las distintas cosas que hay en la página también. Y bueno, esto sería todo por hoy y nos estaríamos viendo entonces el próximo martes a las 18 horas. ¿Sí? Ni bien tenga listo el video de esta clase, también va a estar disponible en el sitio web. Perfecto, hasta el martes, profe. Bueno, nos estamos viendo. Saludos. Hasta luego.